El tema de este video es campo de estudio de la sociología. Vamos a hablar sobre algo que nos ayudará a comprender mejor esta unidad: la evolución de la sociología y el surgimiento de la sociedad del riesgo. Este conocimiento les permitirá mirar con nuevos ojos el mundo en el que vivimos y entender por qué, aunque tenemos más tecnología que nunca, también tenemos nuevas preocupaciones y miedo. Para entender cómo llegamos aquí, necesito llevarlos a la década de 1930. Europa estaba sumida en el caos. El fascismo avanzaba. La guerra se acercaba y muchos intelectuales brillantes tuvieron que abandonar sus países para salvar sus vidas. Imaginen tener que dejar todo: su casa, su trabajo, sus amigos, solo llevando sus ideas y sus libros. Muchos de estos pensadores, especialmente sociólogos de tradición clásica, emigraron hacia Estados Unidos buscando refugio. Entre ellos había personas que habían estudiado profundamente cómo funcionan las sociedades y llegaron con todo ese conocimiento a un país que estaba listo para escucharlos. Estados Unidos en ese momento confiaba en que podía ayudar a reconstruir el mundo moderno, y lo quería hacer bajo un enfoque que se llamaba estructuralismo funcional. ¿Qué significa esto? Bueno, piensen en su teléfono celular. Cada aplicación tiene una función específica, ¿cierto? El estructuralismo funcional ve a la sociedad de una manera similar, como un gran sistema donde cada parte, cada institución, cada grupo tiene una función que cumplir para que todo funcione en armonía. Uno de los pensadores más importantes de esta época fue Talcott Parsons. En 1937, Parsons publicó una obra fundamental llamada La estructura de la acción social. En este libro intentó hacer algo muy ambicioso: unir las ideas de dos gigantes de la sociología, Emile Durkheim y Max Weber, para crear una teoría sistemática de cómo funciona la sociedad. Parsons creía que la sociedad moderna podía superar los conflictos y alcanzar el equilibrio. Para él, cada persona tiene un rol social, como un actor en una obra de teatro, y cuando todos cumplimos nuestros roles, la sociedad funciona bien. Es como un equipo de fútbol: cada jugador tiene su posición y cuando todos las respetan, el equipo juega mejor. Ahora avancemos un poco en el tiempo, a la década de 1950. Las sociedades occidentales se enfrentaban a algo inesperado. A pesar de que había más riqueza que nunca antes, seguían existiendo conflictos entre las clases sociales. Había una sociedad opulenta, es decir, con abundancia, pero también había desigualdad, protestas y tensiones. Esto creó un debate muy interesante. Karl Marx, un pensador del siglo XIX, había dicho que la lucha de clases terminaría destruyendo al capitalismo, pero Parsons confiaba en que la sociedad moderna superaría estos conflictos. Entonces, ¿quién tenía la razón? La verdad es que la realidad era más compleja de lo que cualquiera de ellos había imaginado. Los conflictos no desaparecieron, pero tampoco destruyeron al capitalismo. Esto generó desilusión y un clima de pesimismo. Muchos empezaron a criticar tanto a la sociedad moderna como al funcionalismo de Parsons.
El resultado, una explosión de diversidad teórica. Surgieron muchas escuelas sociológicas diferentes, cada una tratando de explicar la realidad desde distintos ángulos. Y viene un dato curioso que quiero compartirles. En los años 60, Parsons y otros intentaron crear lo que llamaban teorías totales, es decir, explicaciones que abarcaban absolutamente todo sobre la sociedad. Hubo tres grandes intentos: la teoría de Parsons en Estados Unidos, las escuelas marxistas-leninistas que todavía sobreviven en Cuba, y más recientemente la teoría de sistemas de Niklas Luhmann. Pero todos estos intentos fueron abandonados. ¿Por qué? Porque la sociedad humana es tan compleja, tan cambiante, que pretender explicarlo todo con una sola teoría es como intentar describir todos los sentimientos humanos con una sola palabra. Simplemente no funciona. Ahora quiero que piensen en algo cercano a su vida cotidiana. Cuando tienen un problema de salud, ¿a quién acuden? Al médico. Cuando se les descompone la computadora, ¿qué hacen? Buscan a un técnico. Cuando quieren aprender algo nuevo, ¿a dónde van? Con un maestro o buscan información en internet creada por expertos. Vivimos en lo que se llama la sociedad del conocimiento, donde el conocimiento experto es absolutamente central. Pero, ¿qué es exactamente el conocimiento experto? El conocimiento experto es ese saber especializado profundo que permite a los profesionales resolver problemas que nosotros no podríamos resolver. Los expertos tienen algo especial. Pueden ver más allá de lo superficial. Por ejemplo, cuando ustedes ven un problema de matemáticas, tal vez solo vean números y símbolos, pero un matemático experto ve patrones, ve relaciones, ve principios, ve que conectan ese problema con otros que ya han resuelto antes. Los expertos también son rápidos y eficientes porque han automatizado muchos procedimientos. Es como cuando aprenden a andar en bicicleta. Al principio piensan en cada movimiento, pero después lo hacen sin pensar. Los expertos hacen lo mismo con los problemas de su área. Ahora bien, aquí viene lo importante. Este conocimiento tan poderoso también puede ser peligroso. Permítanme darles un ejemplo muy cercano a la realidad. Piensen en las redes sociales. Facebook, Instagram, TikTok fueron creadas por expertos en tecnología y programación con el objeto de conectar personas, de facilitar la comunicación. Y sí, lo lograron. Pero también generaron problemas que nadie imaginó. Adicción digital, ciberbullying, problemas de autoestima, cuando nos comparamos con otros, desinformación que se propaga en segundos. La herramienta no es mala en sí misma, pero su aplicación ha tenido consecuencias que los creadores no previeron o no consideraron importantes. Aquí entra un pensador fundamental que quiero que conozcan, Jürgen Habermas. Este sociólogo y filósofo alemán, nacido en 1929, es heredero de lo que se conoce como la Escuela de Frankfurt, un grupo de pensadores muy críticos con la sociedad moderna. Habermas nos dice algo absolutamente crucial. No basta con que el conocimiento sea eficiente o que la tecnología funcione bien. También debe ser ético, debe preservar la dignidad humana y mejorar la calidad de vida de las personas. Para explicar esto, Habermas usa un ejemplo estremecedor, pero necesario: los campos de concentración de la Alemania nazi. Desde el punto de vista técnico y administrativo, aquellos lugares eran eficientes. Había una logística impresionante, una organización milimétrica para localizar personas, transportarlas, distribuirlas y, lamentablemente, ejecutarlas. Era ciencia aplicada, era administración moderna, era eficiencia en su máxima expresión. Pero, y aquí está la pregunta fundamental, ¿era correcto? Por supuesto que no. Era la negación absoluta de lo humano. Era el horror convertido en sistema.
Este ejemplo nos enseña una lección terrible, pero necesaria. La racionalidad técnica, la eficiencia, la ciencia sin valores éticos pueden llevarnos a los peores horrores inimaginables. Se pueden ser muy eficiente haciendo cosas terribles. Por eso, Habermas propone algo que se llama racionalidad comunicativa. ¿Qué significa? Que las decisiones importantes no deben tomarse solo por criterios de eficiencia o beneficio económico, sino a través del diálogo, del consenso, de la comprensión mutua entre las personas. La razón debe guiar la acción humana hacia la resolución de conflictos, buscando siempre el bienestar común. Habermas creía que existe la racionalidad como mecánica de progreso científico, pero también existe la razón, que es la guía de la acción humana hacia la resolución de todo conflicto. Y cuando usamos ambas, podemos alcanzar un bienestar constante. Y ahora llegamos al concepto central de nuestro video de hoy, la sociedad del riesgo. Este término fue popularizado por otro sociólogo alemán, Ulrich Beck, y describe perfectamente la época en que vivimos. Beck nos dice que las sociedades contemporáneas tienen muchos nombres. Algunos las llaman posmodernas, otros hablan de modernidad tardía, de modernidad reflexiva o de sociedad del conocimiento. Pero hay un elemento común en todas estas definiciones. Vivimos en una sociedad del riesgo. ¿Qué significa esto? Que los mismos avances científicos y tecnológicos que nos han traído tantos beneficios también han creado nuevos peligros. Déjenme darles algunos ejemplos concretos. La contaminación ambiental, que afecta a todo el planeta. El calentamiento global, que está cambiando el clima. Las armas nucleares, que podrían destruir a la humanidad entera. El agotamiento de recursos naturales como el petróleo o el agua limpia. Las consecuencias en nuestra salud por la exposición a radiaciones o sustancias químicas, cuyos efectos a largo plazo apenas estamos empezando a entender. Aquí viene una pregunta para ustedes. ¿Alguna vez han escuchado a sus papás o a sus abuelos decir, en mis tiempos las cosas eran más seguras? ¿O antes se podía salir a la calle sin miedo? No es solo nostalgia o que ellos vean el pasado con buenos ojos. Realmente vivimos en una época donde somos mucho más conscientes de los riesgos que enfrentamos. Pero aquí está lo interesante, y esto es fundamental para que ustedes lo entiendan. El riesgo no es algo que existe por sí mismo en la naturaleza. El riesgo es una construcción social. ¿Qué les quiero decir con esto? Que lo que una sociedad considera peligroso o arriesgado depende de sus valores, de sus culturas, de sus instituciones. Por ejemplo, hace 50 años casi nadie hablaba del calentamiento global. La gente contaminaba sin preocuparse demasiado. Hoy es una de nuestras mayores preocupaciones. ¿Cambió el planeta? Sí, pero sobre todo cambió nuestra conciencia sobre el problema. Ahora lo vemos como un riesgo porque entendemos las consecuencias. Cada forma de vida lleva implícito un riesgo, y el riesgo se convierte en un tema político cuando los que toman las decisiones son conscientes de él. Ahora quiero contarles algo fascinante sobre cómo ha cambiado nuestra manera de entender los problemas a lo largo de la historia. En la Edad Media, cuando ocurría una catástrofe, una epidemia, una sequía, la gente decía, es la voluntad de Dios, o fue el destino, o es un castigo por nuestros pecados. Es decir, ellos veían los problemas como resultado de fuerzas sobrenaturales, divinas, que están fuera del control humano. Pero hoy, cuando pasa algo malo, ¿qué decimos? Decimos cosas muy diferentes. ¿Quién es responsable? ¿Cómo pudimos haberlo evitado? ¿Qué medios de seguridad fallaron? ¿Por qué el gobierno no hizo nada? ¿Ven el cambio?
Pasamos de culpar a Dios o al destino a reconocer que somos nosotros, los seres humanos, los responsables de muchos de nuestros problemas. El sociólogo español José Beriaín explica esto de una manera muy clara. Dice que el riesgo representa una secularización de la fortuna. Secularización significa que dejamos de ver las cosas en términos religiosos. Entonces, dejamos de culpar a fuerzas divinas y empezamos a reconocer nuestra propia responsabilidad. Y esto tiene consecuencias enormes, porque si nosotros creamos los riesgos con nuestras decisiones, entonces también podemos prevenirlos o reducirlos con mejores decisiones. Somos responsables. Todo esto que hemos visto nos lleva a un problema muy actual, algo que probablemente han notado en su vida diaria: la crisis de confianza en las instituciones. La seguridad es un cimiento, una base fundamental del orden social y político. Niklas Luhmann, otro sociólogo importante, nos dice que cuando las instituciones no pueden garantizar nuestra seguridad, cuando no pueden protegernos de los riesgos, la gente pierde confianza en ellas. Y cuando se pierde la confianza, todo se complica. ¿Han notado cómo muchas personas desconfían de los políticos? ¿Cómo hay gente que no cree en las noticias? ¿Cómo algunos desconfían de las vacunas o de la ciencia en general? Esta crisis de confianza es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. Comprender cómo se ha ido construyendo el miedo y la inseguridad como formas de relacionarnos socialmente, analizar para qué sirven o no sirven estos sentimientos y sobre todo entender cuál es el papel del Estado en este contexto, son algunos de los problemas actuales que estudia la sociología. Déjenme darles un ejemplo muy reciente que todos vivimos: la pandemia de COVID-19. ¿Recuerdan cuánta confusión hubo al principio? ¿A quién creerle? Unos expertos decían una cosa, otros decían lo contrario. Había información falsa en todas partes. Eso es precisamente la crisis de confianza en acción. Cuando no sabemos en quién confiar, nos sentimos inseguros, vulnerables. Y ahora quiero compartirles algo que tal vez los sorprenda. Algo que suena contradictorio, pero es profundamente cierto. Aunque tenemos el conocimiento técnico y científico para resolver muchos problemas básicos de la humanidad, estos problemas siguen existiendo. Déjenme ser más claro. Hoy, en el año 2025, sabemos cómo producir suficiente comida para alimentar a toda la población mundial. Tenemos la tecnología médica para curar muchas enfermedades. Sabemos cómo construir viviendas dignas para todos. Tenemos sistemas educativos que podrían llevar conocimiento a cada rincón del planeta. Entonces, ¿por qué millones de personas siguen pasando hambre? ¿Por qué hay gente sin casa? ¿Por qué hay niños que no van a la escuela? ¿Por qué hay enfermedades tratables que siguen matando a miles de personas? La respuesta es que estos no son problemas puramente técnicos o científicos. Son problemas ético-políticos. Son problemas de justicia social. Tenemos el conocimiento, pero no tenemos la voluntad política, la distribución equitativa de recursos, el compromiso con la justicia que se necesita para aplicar ese conocimiento. Esto es muy importante que ustedes lo entiendan. Muchos aspectos importantes de la vida social no pueden resolverse científicamente, aunque tengamos todo el conocimiento necesario, porque estas necesidades básicas como alimentación, salud, vivienda, educación y vestido están circunscritas a una naturaleza ético-política que obedece a cuestiones de justicia social, no solo de ciencia. Para cerrar esta parte del desarrollo, quiero hablarles de lo que se conoce como la gran ciencia. Este término designa proyectos de investigación científica de gran envergadura. Por ejemplo, el desarrollo de la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial, el proyecto del genoma humano que mapeó todo nuestro ADN, los programas espaciales, entre otros.
Estos proyectos surgieron principalmente después de la Segunda Guerra Mundial y tienen características especiales. Requieren financiamiento público y privado enorme. Implican a miles de científicos trabajando juntos y muchas veces están ligados a objetivos militares o comerciales. El problema es que esta gran ciencia ha limitado la libertad de la investigación científica. Los científicos ya no pueden investigar lo que quieren solo por curiosidad o por el bien común. Ahora muchas investigaciones dependen de quién paga por ellas y qué quieren obtener a cambio. Y aquí viene algo preocupante. La relación de la ciencia con objetivos militares y comerciales ha dejado de manifiesto su utilización destructiva, cada vez más alejada de los ideales de progreso y bien común que prometía la Ilustración. Por eso la concepción de que la ciencia es sinónimo automático de progreso y de solución a todos nuestros problemas ha sido abandonada. Ya no creemos ciegamente que más ciencia significa automáticamente un mundo mejor. Esta es precisamente una de las características que definen la sociedad del riesgo. Hoy en Géminis hemos recorrido un camino largo e importante y hoy es momento de unir todas las piezas y ver qué es lo que hemos visto. Primero vimos cómo la sociología evolucionó desde la década de 1930, cuando los pensadores europeos llegaron a Estados Unidos huyendo del fascismo hasta nuestros días. Aprendimos que los intentos para crear grandes teorías que explicaran todo sobre la sociedad fueron abandonados porque la realidad humana es demasiado compleja y cambiante para encerrarse en una sola explicación. Segundo, comprendimos qué es el conocimiento experto y por qué es tan importante en nuestras vidas. Pero también aprendimos algo fundamental, que el conocimiento sin ética, la ciencia sin valores humanos, puede llevarnos a los peores horrores. Como nos enseña Habermas, necesitamos una racionalidad comunicativa. Necesitamos que las decisiones importantes se tomen a través del diálogo y el consenso, buscando siempre el bienestar de todos. Tercero, entendimos qué significa vivir en una sociedad del riesgo. Nuestros propios avances tecnológicos y científicos nos han creado nuevos peligros, contaminación, armas de destrucción masiva, agotamiento de recursos naturales, y aprendimos que el riesgo es una construcción social que depende de lo que cada sociedad considera peligroso según sus valores. Cuarto, vimos cómo cambió nuestra manera de entender los problemas. Ya no culpamos al destino o a Dios. Ahora reconocemos que somos responsables de las consecuencias de nuestras decisiones colectivas. Y quinto, comprendimos que muchos problemas sociales no tienen soluciones puramente técnicas o científicas. Aunque tengamos el conocimiento para resolver el hambre, la pobreza o la enfermedad, estos problemas persisten porque requieren justicia social, compromiso ético y voluntad política. Ahora bien, ¿por qué es importante que ustedes, jóvenes de 17 y 18 años, conozcan todo esto? Porque ustedes son la generación que van a heredar estos desafíos. Ustedes van a tener que tomar decisiones sobre cómo usar la tecnología, sobre qué tipo de sociedad quieren construir, sobre cómo enfrentar los riesgos del cambio climático, de la inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías que apenas están surgiendo. Comprender la sociedad del riesgo les permite ser ciudadanos más críticos, más conscientes, más responsables. Les permite no aceptar cosas como vienen, sino preguntarse, ¿esto es correcto? ¿Quién beneficia? ¿Qué consecuencias puede tener? La sociología no les da respuestas fáciles ni recetas mágicas, pero nos enseña algo mucho más valioso. Nos enseña a hacer las preguntas correctas. Y créanme, saber qué preguntar es el primer paso para construir una sociedad más justa, más segura, más humana. Ustedes tienen en sus manos un enorme poder, el poder de cuestionar, de analizar, de proponer cambios. No dejen que nadie les diga que son muy jóvenes para opinar, para hacer la diferencia. Los grandes cambios sociales casi siempre han sido impulsados por jóvenes que se atrevieron a cuestionar lo establecido.
La sociedad del riesgo puede sonar aterradora, y en cierto sentido lo es, pero también representa una oportunidad. Por primera vez en la historia, la humanidad es plenamente consciente de que sus acciones tienen consecuencias globales, y si somos conscientes también podemos ser responsables. Podemos elegir. No se trata de rechazar la ciencia o la tecnología, se trata de usarlas con sabiduría, con ética, con justicia. Se trata de preguntarnos no solo ¿podemos hacer esto? Sino también ¿debemos hacerlo? ¿O a quién va a beneficiar? ¿Qué consecuencias tendrá? Los invito a que a partir de hoy miren el mundo con estos nuevos ojos. Cuando vean una noticia sobre un avance tecnológico, pregúntense, ¿qué riesgos puede traer? Cuando escuchen sobre un problema social, pregúntense, ¿es un problema técnico o es un problema de justicia? Cuando alguien les diga que algo es eficiente, pregúntense, ¿pero es ético? El conocimiento que han adquirido no es solo para aprobar esta materia, es para que comprendan mejor el mundo en que viven y se conviertan en agentes de cambio positivo. Recuerden siempre, ustedes no son espectadores pasivos de la historia, son protagonistas activos del futuro. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video. Recuerden suscribirse al canal, denle me gusta, comenten y compartan.